¿Alguna vez has sentido que Dios intenta hablar contigo, pero sigues ignorando los signos? Cuidado, esto puede costarte caro. Esther tuvo un momento decisivo, o hablaba o su pueblo moría. ¿Qué habría pasado si ella hubiera guardado silencio? Dios siempre cumple su propósito, pero si no te posicionas, Él levantará a otro en tu lugar. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar? ¿Será que Dios solo está esperando un paso de tu parte para moverse? El tiempo de dudar se acabó. Si sabes que esta palabra es para ti, no salgas de este video sin actuar. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte con alguien que necesite escuchar esta verdad. No ignores este llamado como muchos lo hacen. Escribe en los comentarios: yo digo sí al propósito de Dios, y conviértete en un instrumento para transformar vidas. ¿Alguna vez has sentido que el destino te estaba llamando para algo más grande de lo que jamás imaginaste? Que aunque las circunstancias parecían estar en tu contra, había una razón divina detrás de todo lo que estabas viviendo. ¿Y si te dijera que una mujer condenada al olvido desde su nacimiento llegó a cambiar el curso de una nación entera, cumpliendo un destino profético que nadie esperaba? ¿Lo creerías? Su historia no es solo un relato antiguo, sino una señal viva de que Dios mueve los hilos del tiempo de formas que la mayoría jamás entenderá. Lo que estás a punto de escuchar es una historia de valentía, conspiraciones y redención. Una historia donde el destino de miles de personas descansaba sobre los hombros de una sola mujer. Pero lo más impactante es que hay un secreto oculto detrás de su historia, un secreto que podría estar relacionado contigo más de lo que imaginas. Si estás oyendo esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe "La palabra de Dios es vida" en los comentarios y haz que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se queda callado. Lo que ocurrió con ella fue más que un cuento de poder y reyes. Fue una revelación divina que aún hoy sigue afectando el destino de muchas vidas. Y aquí viene la gran pregunta: ¿por qué esta historia fue registrada en la Biblia? ¿Qué mensaje oculto Dios dejó allí para ti? Si crees que ya sabes todo sobre la reina Esther, te advierto: lo que vas a descubrir ahora desafiará lo que pensabas conocer, pero solo aquellos que lleguen hasta el final de este mensaje podrán entenderlo. El imperio persa era una tierra de grandeza y peligro, donde los poderosos tomaban decisiones que podían cambiar el destino de pueblos enteros. Entre sus majestuosos palacios de mármol y sus imponentes columnas doradas, el rey Asuero gobernaba con autoridad absoluta. Su palabra era ley, su voluntad inquebrantable, y su corte un escenario de intrigas, riquezas y ambiciones desmedidas. Pero en medio de todo este esplendor, una joven huérfana, desconocida para la mayoría, estaba a punto de entrar en una historia que nadie habría imaginado. Esther no era de linaje real ni tenía poder alguno. Desde niña había aprendido a vivir en la sombra de un imperio que veía a su pueblo, los israelitas, como simples extranjeros sin valor. Criada por su primo Mardoqueo, un hombre justo y temeroso de Dios, Esther había aprendido que la verdadera grandeza no estaba en la riqueza ni en el poder, sino en la fe y la obediencia. Pero lo que ella no sabía era que su vida estaba a punto de dar un giro que cambiaría su destino para siempre. Un día, un decreto inesperado sacudió al reino. La reina Vasti había desobedecido una orden del rey y como castigo fue destituida de su posición. El trono de la reina estaba vacío y la corte de Asuero clamaba por una nueva soberana. Fue entonces cuando los emisarios reales recorrieron todo el reino en busca de las doncellas más hermosas para presentarlas ante el rey. Esther, una simple,
joven hebrea, fue llevada al palacio sin tener idea de lo que estaba por venir. El palacio era un mundo desconocido para ella. Servidores ataviados con túnicas finas, perfumes exóticos que impregnaban el aire y mujeres que competían entre sí por la atención del monarca. Todo era nuevo, deslumbrante y al mismo tiempo aterrador. Esther no tenía elección. Debía someterse a un largo proceso de preparación antes de ser presentada ante el rey. Pero mientras las demás mujeres buscaban agradar a los hombres de Mindusintoto, la corte con su belleza y astucia, Esther tenía algo que ninguna otra poseía, un propósito divino que aún no había sido revelado. Pero aquí viene lo sorprendente. Aunque Esther era hebrea, mantuvo su identidad en secreto, siguiendo el consejo de Mardoqueo. Nadie en el palacio sabía que pertenecía al pueblo de Dios. ¿Por qué era tan importante ocultarlo? ¿Acaso Dios ya estaba trazando un camino que solo se revelaría en el momento indicado? Pasaron meses de preparación, donde cada doncella recibía tratamientos de belleza, perfumes y vestimentas lujosas. Y entonces llegó el día. Esther fue llamada a presentarse ante el rey. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Acaso una simple joven hebrea podría captar la atención del hombre más poderoso del mundo? Y lo más importante, ¿podría este encuentro formar parte de un plan divino mucho más grande? El gran salón del trono estaba iluminado por cientos de lámparas de aceite, cuyos reflejos danzaban sobre los muros de oro y marfil. Esther, vestida con las finas túnicas que le habían entregado, caminó lentamente por el pasillo, con el corazón latiendo acelerado en su pecho. Cada paso la acercaba más al hombre cuyo favor podría cambiar su vida para siempre. En ese momento, tal vez ni ella misma comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El rey Asuero la observó. No era la más extravagante, ni la que llevaba más joyas. No tenía la actitud arrogante de las demás mujeres que habían sido presentadas ante él. Había algo en su mirada, en su postura, una gracia que no provenía del oro ni de los perfumes, sino de algo mucho más profundo. Cuando el rey habló, su voz resonó en la gran sala. De todas las doncellas que habían pasado por allí, fue Esther quien encontró gracia ante sus ojos. En un giro inesperado, el rey no tardó en tomar su decisión. Esther fue coronada reina de Persia. La joven huérfana, que alguna vez había vivido en la sombra de la opresión, ahora se sentaba al lado del hombre más poderoso del mundo. Pero si creía que este era el final de su historia, estaba equivocada. Era apenas el comienzo, porque lo que Esther aún no sabía era que en los rincones oscuros del palacio, en los pasillos donde se tejían complots y traiciones, una conspiración contra su pueblo estaba en marcha. Había un hombre en la corte cuyo nombre infundía temor, Amán, un alto oficial del rey, sediento de poder, cuya ambición no tenía límites. Su odio hacia los judíos era profundo y su objetivo era claro: exterminarlos. Pero, ¿por qué este hombre tenía tanto rencor contra el pueblo de Dios? ¿Qué lo había llevado a planear algo tan cruel? Lo que pocos sabían era que, entre los oficiales del reino, había un hombre que se negaba a inclinarse ante él: Mardoqueo, el primo de Misuen. Esther, un hombre que servía en las puertas del palacio, conocido por su fidelidad a Dios y su firmeza inquebrantable. Para él, postrarse ante Amán significaba traicionar su fe. El orgullo de Amán fue herido. Un solo hombre se negaba a rendirle honor, y eso fue suficiente para desatar su furia. Pero no solo quería castigar a Mardoqueo, quería aniquilar a todo su pueblo. Con palabras llenas de engaño, se acercó al rey y le presentó su plan. Convenció a Asuero de que los judíos eran una amenaza para el reino, una raza que no obedecía las leyes reales y que debía ser erradicada. Sin cuestionar demasiado, el rey entregó su anillo real a Amán, dándole autoridad para emitir un decreto mortal.
En una fecha determinada, todos los judíos del imperio serían asesinados. La noticia cayó como una sombra sobre el pueblo de Dios. Un edicto de muerte había sido sellado y no había escapatoria. Los días estaban contados. Pero había algo que Amán desconocía. Dentro del palacio, en el mismo trono de Persia, se sentaba una mujer que llevaba en su sangre la identidad del pueblo al que él quería destruir. Esther aún no entendía su propósito en ese lugar, pero pronto descubriría que había sido colocada allí por una razón mucho mayor de lo que jamás imaginó. Y aquí surge una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estás en un lugar donde no encajas sin entender por qué Dios te llevó hasta ahí? Tal vez, como Esther, no sea una casualidad. Tal vez Dios tiene un propósito que aún no ha sido revelado. La tensión en las calles de Persia era palpable. El decreto de exterminio contra los judíos había sido proclamado y el miedo se extendía como una sombra sobre cada hogar hebreo. Mardoqueo, con el corazón oprimido, rasgó sus vestiduras en señal de duelo, cubriéndose de ceniza mientras clamaba a Dios por misericordia. Su voz resonaba en las calles, y su angustia llegó hasta los muros del palacio. Esther, protegida por las murallas de su nueva vida, aún no había comprendido la magnitud de la amenaza que se cernía sobre su pueblo. Pero cuando sus sirvientes le informaron sobre el estado de Mardoqueo, su corazón se estremeció. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué su primo, aquel hombre justo y fiel, se encontraba en tal desesperación? Fue entonces cuando recibió la noticia. El edicto estaba firmado, la sentencia de muerte estaba sellada. Cada hombre, mujer y niño judío sería aniquilado sin piedad. La sangre de su pueblo estaba marcada en la tinta del decreto real. Fue en ese instante cuando la realidad golpeó su alma. Su posición como reina no la hacía inmune al destino de su gente. Podría esconder su identidad por un tiempo, pero tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Y cuando eso ocurriera, ella también perecería. En medio de la angustia, un mensaje de Mardoqueo llegó hasta sus manos. Las palabras eran claras, firmes, penetrantes como una espada. No pienses que por estar en la casa del rey escaparás más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de otra parte. Para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esas palabras encendieron un fuego en su interior. Hasta ese momento, Esther había sido llevada por los acontecimientos, sin entender realmente por qué Dios la había colocado en ese trono. Pero ahora, en medio de la tormenta, el propósito comenzaba a revelarse. No estaba allí por casualidad. Dios la había posicionado con un propósito, pero entonces surgía el dilema. ¿Cómo podría interceder por su pueblo si incluso acercarse al rey sin ser llamada significaba una sentencia de muerte? Nadie, ni siquiera la reina, tenía derecho a presentarse ante Asuero sin una invitación previa. Si lo hacía, su vida pendía de un hilo. Solo había una posibilidad de sobrevivir. Si el rey extendía su cetro dorado en señal de clemencia. Si no lo hacía, su destino estaba sellado. Pero Esther comprendió algo crucial. Había momentos en los que el temor debía ser vencido por la fe. No podía quedarse en silencio. No podía permanecer en la comodidad del palacio mientras su pueblo perecía. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría la historia. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también ayunaré con mis doncellas, y así entraré a ver al rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, que perezca. Esta no era solo una decisión política, era un acto de fe, un sacrificio,
que ponía su vida en las manos de Dios. Durante 3 días y 3 noches, el pueblo entero clamó al Señor. No hubo banquetes, no hubo festejos en los hogares judíos, solo lágrimas, oraciones y súplicas. Y entonces llegó el momento. Ester se vistió con sus ropajes reales, no con miedo, sino con la determinación de quien ha entendido su propósito. Sus pasos resonaban en los pasillos del palacio, mientras avanzaba hacia el salón del trono. Cada latido de su corazón era un eco del riesgo que estaba tomando. En su mente, solo una certeza: Dios estaba con ella. Cruzó las puertas. Todos los ojos se posaron en ella con asombro. Nadie se atrevía a interrumpir la audiencia del rey sin ser llamado. Un instante de silencio lo cubrió todo. Asuero levantó la mirada. Y en ese momento, el destino de Ester y de todo su pueblo dependía de un solo gesto. El cetro del rey comenzó a moverse. El cetro dorado descendió lentamente. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El destino de Ester pendía de un hilo, pero cuando el cetro tocó el suelo, un suspiro recorrió la sala. El rey había extendido su gracia. Ester no moriría ese día. Con paso firme, la reina avanzó y se inclinó ante Asuero. Su voz era suave pero determinada. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey, vengan hoy conmigo a un banquete que he preparado para el rey y para Amán. La estrategia de Ester era sutil. No imploró de inmediato por su pueblo, no reveló su verdadera intención. En lugar de eso, preparó el terreno con sabiduría. Asuero, intrigado por la petición, aceptó sin dudar. Amán, confiado en su posición, sintió orgullo al ser el único invitado junto al rey. Pero no imaginaba que esa invitación sería el inicio de su caída. La cena transcurrió en un ambiente de aparente cordialidad. La reina Ester, con su gracia y prudencia, conquistó aún más el favor de Asuero. Pero cuando el rey le preguntó cuál era su verdadera petición, ella no la reveló aún. En cambio, hizo una segunda invitación. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, vengan mañana a otro banquete y allí hablaré. Este retraso no fue casualidad. Dios estaba preparando el momento perfecto. Esa misma noche, mientras el rey dormía, algo inesperado sucedió. Asuero no pudo conciliar el sueño. Inquieto pidió que le leyeran los registros reales. Y entre los escritos, un detalle llamó su atención. Mardoqueo, el judío, había salvado la vida del rey en el pasado, pero nunca había sido recompensado. En ese preciso instante, la historia empezó a girar en una dirección inesperada. Tras amanecer, Amán, convencido de su propia grandeza, se dirigió al palacio con un plan macabro en mente. Iba a pedir al rey permiso para ejecutar a Mardoqueo, pero Dios tenía otros planes. Antes de que pudiera hablar, Asuero lo interrumpió con una pregunta. ¿Qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Amán, en su orgullo, pensó que el rey hablaba de él. Con una sonrisa arrogante, sugirió que ese hombre debía ser vestido con ropas reales, montado en el caballo del rey y paseado por la ciudad con gran honor. Asuero entonces declaró: «Haz esto con Mardoqueo, el judío». Amán quedó paralizado. Su enemigo, aquel a quien quería destruir, ahora sería exaltado ante todo el pueblo. El mismo hombre a quien despreciaba debía ser honrado por su propia mano. Humillado, tuvo que obedecer. Mientras tanto, el segundo banquete de Ester se acercaba. El destino de toda una nación estaba a punto de ser sellado. La pregunta era, ¿tendría Ester el valor para revelar la verdad? ¿Cómo reaccionaría el rey al saber que su decreto condenaba a la mujer que amaba? Lo que ocurriría en ese banquete cambiaría el destino de todo el reino. El banquete había comenzado. La atmósfera era densa, cargada de una tensión invisible.
Esther, vestida con su atuendo real, mantenía una expresión serena, pero en su interior, su corazón latía con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de decir podía sellar su destino. El rey Asuero, sentado en su trono dorado, observaba con interés a su reina. A su lado, Amán, confiado y altivo, ignoraba por completo que su caída estaba a solo unas palabras de distancia. Cuando el rey, con voz firme, le preguntó una vez más cuál era su petición, Esther tomó aire y habló. Su voz no tembló, pero cada palabra cargaba el peso de una verdad oculta demasiado tiempo. Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, concédeme la vida. Esa es mi petición y la de mi pueblo, porque hemos sido vendidos para ser destruidos, aniquilados y exterminados. El silencio cayó como un golpe. El rostro del rey se ensombreció. Su mano apretó el brazo del trono con fuerza. No entendía. ¿Quién se atrevía a tocar a la reina? ¿Quién había decretado su muerte sin que él lo supiera? Su voz retumbó en el gran salón. ¿Quién es ese hombre? ¿Dónde está el que se ha atrevido a hacer tal cosa? Esther giró lentamente la cabeza y con una calma demoledora señaló a Amán. El adversario y enemigo es este malvado Amán. En ese instante, el mundo de Amán se derrumbó. El color desapareció de su rostro. Sus labios temblaron. Nunca había imaginado que su propia conspiración lo arrastraría al abismo. El rey, en un estallido de furia, se levantó y salió al jardín para contener su enojo. Pero Amán, comprendiendo que su vida pendía de un hilo, cayó de rodillas ante Esther, suplicando piedad. Fue en ese preciso momento que Asuero regresó, y la escena que encontró selló el destino de Amán para siempre. Lo vio inclinado sobre la reina, suplicando con desesperación demasiado cerca de ella. Para el rey, aquello fue la gota final. Con un gesto de su mano, decretó la ejecución de Amán en la misma horca que él había construido para Mardoqueo. La justicia divina había hablado, pero la historia aún no terminaba. Aunque Amán había caído, el decreto de exterminio contra los judíos aún estaba en pie. La ley de los medos y persas no podía ser revocada. Pero Esther no se detendría hasta asegurar la salvación de su pueblo. Una vez más se presentó ante el rey. Con lágrimas en los ojos, imploró por su gente. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, por favor, salva a mi pueblo. Asuero, aún afectado por la revelación, decidió actuar. No podía anular el decreto, pero podía emitir un nuevo edicto. Los judíos tenían derecho a defenderse. En el día señalado para su destrucción, no serían víctimas, sino guerreros. La noticia se esparció por todo el reino, y cuando el día llegó, los enemigos de los judíos fueron derrotados. El pueblo de Dios no solo sobrevivió, sino que fue vindicado. Y Mardoqueo, el hombre que una vez había sido despreciado por Amán, fue exaltado y puesto en una posición de autoridad en el reino. La reina Esther no solo había salvado a su pueblo, había demostrado que Dios mueve las piezas de la historia de maneras que la mente humana no puede comprender. Pero hay algo más profundo en esta historia, algo que muchos no han entendido hasta hoy. ¿Por qué Dios permitió que Esther llegara al trono? ¿Por qué todo ocurrió en el tiempo exacto? ¿Y qué enseñanza profética se esconde en este relato? Nada en la historia de Esther ocurrió por casualidad. Cada evento, cada decisión y cada giro inesperado fueron parte de un diseño divino meticulosamente trazado. Pero para comprender la magnitud de este relato, es necesario mirar más allá de los hechos históricos y adentrarnos en el significado espiritual oculto en cada detalle. Esther no solo fue una reina, fue un instrumento en las manos de Dios, un reflejo del propósito divino que opera en medio de la incertidumbre. Desde su llegada al palacio hasta su intercesión por el pueblo, su historia
es una manifestación del principio que muchos olvidan. Dios nunca abandona a los suyos, incluso cuando parece estar en silencio. Y es aquí donde surge una pregunta clave. ¿Podría la historia de Esther tener una conexión con los tiempos finales? La respuesta está en los patrones proféticos. La Biblia nos muestra que los eventos del pasado son sombras de lo que ha de venir. Así como los judíos en Persia enfrentaron un decreto de exterminio, en los tiempos del fin habrá un pueblo señalado para ser destruido. Un remanente fiel que será perseguido, pero que, al igual que en la historia de Esther, será protegido por la mano de Dios en el momento crucial. En este sentido, Esther representa a aquellos que han sido llamados a interceder, a ser luz en medio de la oscuridad, a levantarse cuando todo parece perdido. Su historia nos enseña que Dios posiciona a sus hijos en lugares estratégicos, no para su comodidad, sino para cumplir un propósito mayor. Pero aquí viene lo más impactante. Su historia también es una advertencia. Porque así como hubo un Amán en el pasado, también hay fuerzas operando en la actualidad con el mismo espíritu de destrucción. Amán no era solo un hombre. Su odio hacia el pueblo de Dios representaba algo más profundo, una batalla espiritual que ha estado presente desde los tiempos antiguos y que se intensificará en los últimos días. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿quiénes serán los Esther de esta generación? ¿Quiénes serán aquellos que entenderán el tiempo en el que viven y se atreverán a actuar? Porque en cada época Dios levanta personas con un llamado específico, personas que tal vez no entienden por qué han sido llevadas a ciertos lugares, por qué han atravesado pruebas, por qué han sido posicionadas en escenarios donde parecen no encajar. Pero la respuesta es la misma que Mardoqueo le dio a Esther. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Nada de lo que vives es al azar. Cada obstáculo, cada desafío, cada aparente retraso en tu vida puede ser parte de un plan mayor. Tal vez aún no lo entiendas, pero lo que sí es seguro es que Dios no se equivoca al escribir historias. Y lo más impresionante es que esta historia aún no ha terminado. Porque lo que viene después de la liberación del pueblo judío revela algo aún más profundo. Tras la victoria del pueblo judío sobre sus enemigos, la historia de Esther no terminó. De hecho, lo que ocurrió después reveló una verdad aún más profunda sobre el carácter de Dios y su manera de actuar en la historia. Porque si hay algo que la Biblia nos enseña, es que cuando Dios interviene, no solo salva, sino que también restaura, vindica y exalta a aquellos que han sido fieles. La caída de Amán marcó un punto de inflexión en el reino de Persia. Ya no era el mismo imperio donde los enemigos de Dios dictaban las reglas. Ahora la balanza se había inclinado a favor de aquellos que antes estaban condenados, pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Mardoqueo, el hombre que había sido despreciado, ahora fue honrado. El rey Asuero no solo le otorgó una posición de autoridad, sino que lo vistió con ropas reales, le entregó un anillo de sello y lo puso en el lugar que una vez ocupó Amán. La imagen es impactante. Aquel que había sido perseguido ahora era exaltado. El juicio de Dios no solo castiga al malvado, sino que recompensa al justo. Y aquí es donde encontramos un principio que se repite a lo largo de toda la Escritura. Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Lo que ocurrió con Mardoqueo es un reflejo de lo que Dios hace con aquellos que permanecen firmes en su fe, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Tal vez hoy te sientas como Mardoqueo, despreciado, ignorado, pasando desapercibido mientras otros prosperan. Pero recuerda esto, Dios no se olvida de los suyos. Hay momentos en los que parece que el enemigo tiene el control, en los que la maldad avanza sin restricciones. Pero la historia de Esther nos recuerda que, en el momento preciso,
Dios cambia los tiempos y las estaciones. El poder en manos de los impíos no es eterno. La exaltación de Mardoqueo también simboliza algo más profundo. Representa la promesa de Dios de que los que son fieles un día serán vestidos con gloria, recibirán una corona y reinarán junto con Él. Y este no es solo un concepto figurado, es una profecía real que apunta al futuro glorioso de aquellos que han permanecido fieles en la batalla espiritual. Pero hay algo más, algo que la mayoría pasa por alto, porque después de la victoria ocurrió algo extraordinario. El pueblo judío no solo sobrevivió, sino que prosperó. No solo se salvaron de la destrucción, sino que ahora eran honrados en todo el reino. Aquellos que habían sido condenados a muerte, ahora eran reconocidos como el pueblo del Dios vivo. Y aquí está la enseñanza más impactante. Cuando Dios pelea por su pueblo, no solo lo libra del mal, sino que lo lleva a una dimensión más alta. Esta no fue solo una historia de supervivencia, fue una historia de transformación, de juicio para los impíos y de restauración para los que habían sido oprimidos. Y este principio sigue vigente hasta el día de hoy, porque en medio de un mundo donde las tinieblas parecen avanzar, hay una promesa firme. Dios sigue levantando a los suyos en el tiempo señalado. Y la pregunta es, ¿estás listo para ese momento? Porque cuando Dios decide moverse, lo hace de manera inesperada y en el tiempo perfecto. Y lo que viene a continuación en esta historia revela aún más sobre ese misterio. La historia de Esther nos ha mostrado cómo Dios puede transformar un decreto de muerte en un testimonio de victoria. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Después de que el pueblo judío fue librado de la destrucción, no solo se les permitió defenderse, sino que algo aún más impactante sucedió. Se estableció una festividad para recordar la redención de Dios por generaciones. Así nació la fiesta de Purim, una celebración que hasta el día de hoy es observada por el pueblo judío como un recordatorio de que Dios nunca abandona a los suyos. Pero esta festividad es mucho más que un simple día de alegría. Es una señal profética. Purim no solo conmemora la salvación del pueblo en los días de Esther, sino que apunta a una realidad espiritual mucho más grande: el poder de Dios para revertir los decretos de destrucción. Porque lo que el enemigo planea para mal, Dios lo transforma en bien. Y esto es algo que no solo ocurrió en los tiempos de Esther, sino que sigue ocurriendo hoy. Muchas veces, el enemigo intenta establecer decretos de muerte sobre la vida de los hijos de Dios. Intentos de destrucción, ataques inesperados, temporadas de prueba que parecen no tener fin. Pero si algo nos enseña la historia de Esther es que cuando Dios está en el asunto, la última palabra nunca la tiene el enemigo. Tal vez en este momento estés enfrentando una batalla, una circunstancia que parece imposible de vencer. Tal vez el enemigo ha intentado cerrar puertas, levantar acusaciones o sembrar miedo en tu vida. Pero la historia de Esther nos revela que Dios ya tiene un plan de victoria preparado. Purim no es solo una fiesta, es una proclamación de que los enemigos de Dios no prevalecen. Es un recordatorio de que cuando el pueblo clama y se posiciona en la fe, el cielo responde. Pero aquí es donde viene lo más impactante. La historia de Esther no solo apunta a la liberación del pueblo judío en Persia, sino que también es una sombra profética de lo que ocurrirá en los últimos tiempos. Porque así como Amán intentó exterminar al pueblo de Dios, en el futuro habrá un sistema que intentará sofocar y eliminar a los fieles. La historia de Esther se repetirá en una escala mayor, y la pregunta es, ¿quiénes serán los Esther de la última generación? ¿Quiénes estarán dispuestos a interceder, a levantarse con valentía cuando el decreto de muerte sea emitido contra la fe?
porque así como en Persia hubo un tiempo de prueba, en los días finales habrá un tiempo de decisión. Dios está llamando a un remanente, a aquellos que no temerán hablar, que no doblarán sus rodillas ante el sistema, sino que permanecerán firmes. Y tal vez, al igual que Esther, Dios te ha puesto en este tiempo con un propósito mayor de lo que imaginas. Porque cuando el enemigo cree que tiene la victoria asegurada, Dios ya ha preparado una estrategia de redención. Pero hay algo más, algo que aún no ha sido revelado en esta historia. Porque lo que ocurrió después de la salvación del pueblo nos deja una enseñanza aún más profunda. Después de la liberación del pueblo judío, la historia de Esther nos deja una enseñanza final que pocos han comprendido en su totalidad. Porque aunque la amenaza de Amán había sido destruida, el verdadero propósito de Dios iba mucho más allá de la salvación inmediata. Dios no solo quería librar a su pueblo del peligro, quería posicionarlo en una nueva dimensión de autoridad. Esto es algo que vemos una y otra vez en la Escritura. Cuando Dios interviene, no solo protege, sino que también eleva a aquellos que han sido fieles. Y esto es exactamente lo que ocurrió con Esther y Mardoqueo. El enemigo intentó destruirlos, pero al final fueron exaltados. La reina Esther, que al principio era solo una joven huérfana sin poder, ahora se había convertido en la mujer más influyente del reino. Su voz tenía peso. Su intercesión había cambiado la historia, pero más allá de su posición, su fe fue probada y fortalecida. Dios la transformó en alguien capaz de cambiar el curso de una nación. Por otro lado, Mardoqueo, el hombre que había sido despreciado por no inclinarse ante Amán, ahora estaba en el lugar de mayor autoridad después del rey. Su vida era una prueba de que la fidelidad a Dios siempre trae recompensa. Pero aquí es donde encontramos un patrón profético, porque lo que ocurrió en los días de Esther es una sombra de lo que Dios hará en los tiempos finales. Así como Mardoqueo fue despreciado y luego exaltado, en los últimos días, aquellos que han permanecido fieles a Dios en medio de la prueba serán recompensados de manera sobrenatural. La historia de Esther no es solo un relato del pasado, es una advertencia y una promesa para el presente. Dios sigue obrando en los lugares secretos, preparando a sus hijos para el momento en que serán llamados a actuar. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué harás cuando llegue tu momento? ¿Reconocerás la oportunidad cuando Dios te posicione en el lugar exacto para cumplir su propósito? ¿O temerás hablar y permanecerás en silencio? Porque al final, la historia de Esther nos muestra que Dios mueve las piezas de maneras que muchas veces no entendemos. Él coloca a las personas en lugares estratégicos no para su comodidad, sino para su gloria. Y aunque al principio parezca que el enemigo tiene ventaja, el desenlace siempre está en las manos del Creador. Lo que Esther vivió no fue un accidente, fue una misión. Y tal vez, de la misma manera, Dios te ha estado preparando para algo mucho más grande de lo que imaginas. Pero aún falta la parte más importante de esta historia, porque lo que viene a continuación revela una verdad que ha sido ignorada por generaciones. A lo largo de la historia de Esther, hemos visto cómo Dios posicionó a una mujer en el lugar exacto para salvar a su pueblo. Pero hay un detalle que muchos han pasado por alto. Un mensaje oculto que va más allá del relato histórico. Porque la historia de Esther no solo habla de redención y propósito, también es una sombra profética de la obra de Cristo y del destino de su pueblo en los tiempos finales. Para entenderlo, debemos observar los paralelismos divinos escondidos en este relato. Esther fue una intercesora. Se presentó ante el rey para abogar por la vida de su pueblo, aun cuando esto significaba arriesgarlo todo. Su valentía y sacrificio fueron la clave para la salvación de los judíos. Ahora, observa esto. Cristo hizo lo mismo.
Él se presentó ante el Padre como el mediador perfecto, intercediendo por la humanidad caída, entregando su vida para traer salvación a su pueblo. La reina Esther arriesgó su vida ante el trono terrenal. Jesús entregó la suya ante el trono celestial. Y aquí viene lo más impactante. Así como la intercesión de Esther salvó a los judíos de un decreto de muerte, la intercesión de Cristo trajo salvación eterna para aquellos que creen en Él. Pero la conexión profética no termina ahí. Porque en la historia de Esther vemos que después de la salvación vino la exaltación. Mardoqueo fue honrado. Esther fue posicionada en un lugar de autoridad. Y esto nos señala algo más profundo. En los tiempos finales, aquellos que han sido fieles en medio de la prueba serán exaltados con Cristo. Jesús prometió que aquellos que venzan se sentarán con Él en su trono, así como Él venció y se sentó con el Padre. La historia de Esther nos muestra este mismo patrón. Primero vino la prueba, luego la victoria y finalmente la exaltación. Pero aún hay algo más. Un detalle que no podemos ignorar. El enemigo creyó que tenía asegurada la victoria. Amán pensó que su plan no podía fallar. Pero en el momento exacto, cuando todo parecía perdido, Dios cambió la historia en un solo día. Lo mismo ocurrirá en los tiempos finales. Puede parecer que el mal avanza sin control, que la oscuridad domina, que el enemigo tiene el poder. Pero en un solo día, en el tiempo exacto, Dios traerá redención y juicio. Lo que ocurrió en los días de Esther fue solo un adelanto de lo que está por venir. Y esto nos deja con una pregunta crucial. ¿Estamos preparados para lo que Dios está a punto de hacer en esta generación? Porque así como Esther fue llamada a actuar en su tiempo, Dios sigue llamando a personas hoy, personas que no temerán interceder, que no temerán hablar, que reconocerán el momento en el que han sido posicionados para cumplir un propósito eterno. Y la pregunta final es, ¿responderás a ese llamado? La historia de Esther nos muestra que cuando Dios posiciona a alguien, lo hace con un propósito eterno. No fue casualidad que ella llegara al trono en el momento exacto en que su pueblo estaba en peligro. No fue casualidad que Mardoqueo descubriera la conspiración y que el rey no pudiera dormir en la noche precisa. Todo estaba meticulosamente orquestado por la mano de Dios. Y esto nos revela algo profundo. Dios sigue obrando de la misma manera hoy. Muchas veces no entendemos por qué hemos sido llevados a ciertos lugares o por qué atravesamos determinadas pruebas. Pero lo que la historia de Esther nos enseña es que nada en la vida de los hijos de Dios es un accidente. Todo tiene un propósito divino, incluso cuando parece que el enemigo está ganando. Ahora bien, aquí surge una pregunta clave. Si Esther hubiese permanecido en silencio, ¿qué habría ocurrido? Mardoqueo le advirtió que si ella no hablaba, Dios levantaría a alguien más, pero ella y su familia perecerían. Y esto nos deja una lección poderosa. Cuando Dios te da una oportunidad, debes tomarla, porque si no lo haces, Él levantará a otro. Dios siempre cumple su plan, pero la pregunta es, ¿estarás tú en la posición de obedecer cuando llegue el momento? Tal vez hoy te encuentres en una encrucijada, dudando si debes avanzar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Tal vez el miedo ha intentado paralizarte, haciéndote creer que no estás listo. Pero la historia de Esther nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Esther no sabía si el rey extendería su cetro. No tenía garantías de que su plan funcionaría, pero aún así se arriesgó. Dio un paso de fe y Dios honró su obediencia. Lo mismo ocurre hoy. Dios está buscando personas que estén dispuestas a decir, si perezco, que perezca. Personas que confíen más en el propósito de Dios que en sus propios temores. Y aquí hay una verdad impactante. Cuando das un paso de fe, el cielo se mueve a tu favor.
Así como Dios usó a Esther para cambiar el destino de una nación, Él sigue levantando personas hoy para cumplir su propósito. Tal vez no entiendas por qué estás en el lugar en el que estás. Tal vez sientes que no tienes influencia, que tu voz no tiene peso. Pero si Dios te ha llevado hasta allí, es porque Él tiene un plan mayor de lo que imaginas. Y la pregunta que queda es, ¿qué harás con la oportunidad que Dios ha puesto delante de ti? Porque como dijo Mardoqueo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Lo que viene a continuación en esta historia revelará el poder de tomar una decisión en el tiempo correcto. Cada historia en la Biblia nos deja una enseñanza eterna, pero la de Esther nos confronta con una verdad ineludible. Llega un momento en la vida donde debemos decidir si nos quedamos en silencio o nos levantamos por el propósito de Dios. Esther tuvo que tomar esa decisión, enfrentar el miedo, arriesgarse a perderlo todo, pero lo que no sabía es que su obediencia no solo salvaría a su pueblo, sino que la haría parte de un plan divino mucho más grande de lo que jamás imaginó, porque la historia de Esther no terminó con su generación. Su valentía cambió el futuro de Israel y preparó el camino para que, siglos después, el Mesías viniera al mundo. Esto es lo más impactante de toda la Escritura. Dios usa decisiones humanas para cumplir planes eternos. Pero esto también nos lleva a otra pregunta clave. Si Dios es soberano, si todo está bajo su control, entonces, ¿por qué necesitaba que Esther hablara? La respuesta es simple. Dios actúa a través de quienes están dispuestos a obedecer. Él pudo haber salvado al pueblo judío sin la intervención de Esther, pero la llamó a ella para ser parte del milagro. Porque la fe verdadera no solo espera en Dios, sino que se mueve en su dirección. Y aquí es donde esto se conecta con tu vida. ¿Qué pasaría si la oportunidad de cumplir un propósito mayor ya estuviera delante de ti, pero el miedo te impidiera tomarla? Porque la realidad es que todos enfrentamos momentos donde Dios nos llama a actuar, pero no siempre respondemos. Y aquí hay algo aún más fuerte. El enemigo siempre intentará silenciar a aquellos que han sido llamados para algo grande. Así como Amán intentó destruir a Mardoqueo antes de que fuera exaltado, el enemigo intentará detenerte antes de que llegues al lugar donde Dios quiere posicionarte. Pero lo que Esther nos enseña es que el plan de Dios siempre prevalece sobre las estrategias del enemigo. Y la pregunta es, ¿estás listo para actuar cuando llegue tu momento? Porque la historia de Esther nos muestra que una sola persona puede cambiar el destino de muchos. Y tal vez, sin que lo sepas, Dios ya te ha posicionado para algo mayor. A lo largo de toda la historia de Esther, hemos visto un principio repetirse una y otra vez. Dios obra en los momentos exactos, pero espera que sus hijos se levanten y actúen en fe. No fue casualidad que Esther llegara al trono justo antes del decreto de exterminio. No fue casualidad que el rey no pudiera dormir justo antes de la exaltación de Mardoqueo. No fue casualidad que Amán cayera en su propia trampa. Dios había orquestado cada detalle desde el principio. Pero lo más impactante es que, a pesar de la soberanía de Dios, Esther aún tuvo que tomar una decisión, tuvo que hablar, tuvo que arriesgarse, tuvo que creer que Dios la respaldaría. Y aquí está la lección más poderosa de esta historia. La fe no es solo esperar en Dios, sino moverse cuando Él llama. Muchos esperan señales, puertas abiertas, momentos perfectos. Pero Esther no tuvo ninguna garantía. No sabía si el rey extendería su cetro. No sabía si su plan funcionaría, pero aún así dio el paso. Y aquí es donde esto se conecta con tu vida. Tal vez Dios ya te ha dado una posición, una oportunidad, una plataforma, un llamado. Tal vez ha estado preparando cada detalle a tu favor. Pero si no tomas acción, el momento puede pasar.
Dios siempre cumplirá su propósito, pero la pregunta es si tú serás parte de ese propósito o si dejarás que pase de largo. Mardoqueo se lo dijo claramente a Esther. Si callas en 1900, este tiempo, liberación y respiro vendrán de otra parte. En otras palabras, Dios hará su obra con o sin ti, pero esta es tu oportunidad de ser parte del milagro. Y lo mismo sigue siendo verdad hoy. El plan de Dios sigue avanzando, pero la pregunta es, ¿estarás tú en la posición de obedecer cuando Él te llame? La historia de Esther no es solo un relato del pasado, es un mensaje para cada generación. Nos recuerda que Dios nos posiciona en lugares estratégicos, pero depende de nosotros responder con fe. Y si hay algo que queda claro en esta historia, es que Dios honra a quienes se atreven a creerle, pero aún falta la última y más importante revelación, porque lo que viene a continuación no solo cerrará esta historia, sino que también te mostrará cómo aplicar todo esto a tu vida hoy mismo. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay un deseo genuino de comprender el propósito de Dios en tu vida. La historia de Esther no es solo un relato del pasado, sino una guía para aquellos que han sido llamados a algo más grande de lo que imaginan. Pero hay una última revelación que debes entender. Dios posiciona a sus hijos, pero solo aquellos que actúan en fe ven su gloria. Porque la verdad es que muchos han sido llamados, pero pocos responden. Muchos han recibido oportunidades, pero pocos las han tomado. Esther pudo haber permanecido en silencio, pudo haber ignorado la voz de Dios, pero decidió hablar y su decisión cambió el destino de toda una nación. Ahora la pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Seguirás esperando el momento perfecto? ¿Seguirás dudando de que Dios te ha puesto en el lugar correcto para cumplir su propósito? ¿O te atreverás a dar el paso de fe aunque no tengas garantías? Porque aquí está la verdad más profunda de esta historia. Dios no usa a los más fuertes, sino a los más dispuestos. No importa si te sientes pequeño, si crees que no tienes la capacidad, si piensas que hay otros más preparados. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. Y tal vez, sin que lo sepas, Él ya te ha posicionado para un tiempo como este. Si esta palabra ha hablado a tu vida, demuéstralo ahora. Escribe en los comentarios, yo soy parte de los escogidos, y comparte este mensaje. Solo aquellos que realmente están comprometidos con la verdad toman esta decisión. No pauses este video todavía. Deja que este mensaje resuene en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te muestre lo que Dios quiere hacer contigo. Porque esta no es solo la historia de Esther, esta es tu historia.